Hola amigo rata, comenzamos con tu energía en Sol, Luna y Ascendente. Os comento de que voy a hacer un poquito más grande lo que es el signo rata, con 5 cartas, con la energía, con el arcano mayor, con la runa, con la carta de la evolución y con el ángel de María. Y luego haré los elementos. Así que vamos a por la energía de rata en Sol, Luna y Ascendente. Recordad que si lo combináis con vuestro horóscopo zodiacal, pues siempre será más completa o más personalizada la tirada. Bueno, pues os ha salido el juego. Vamos a por vuestro arcano mayor para rata en Sol, Luna y Ascendente. Venga. Os sale el juicio. Vamos por las runas. Para rata en Sol, Luna y Ascendente. Ya sabéis que es una adivinación celta. Mira, se ha dado la vuelta él solo. Inicios, el Izcuz. Vamos a por la carta de la evolución para rata. Esto siempre hará que sea más completa, tengáis una visión más grande de lo que os depara la semana. Bueno, o el tiempo de energía en que se mueve. Vamos a por rata. El conocimiento místico, cósmico. El conocimiento cósmico. Y por el ángel de María. Ángel de María para rata. Ángel de María para rata. En Sol, Luna y Ascendente. Indulgencia. Bueno, rata, llega el juicio a tu vida. Esta es la carta del juicio que te comentaba antes. Para decirte que dejes de juzgarte tanto. Que dejes de juzgar a los demás y que no consientas que los demás te juzguen. Te aparece como un nuevo inicio, como algo que van a hacer nuevo en ti y va a ser ese nuevo concepto. Deja de pensar si haces las cosas bien o mal, si tenías que hacerlo mejor, si podías haberlo hecho de otra manera, que todo lo que pasa en el mundo es culpa tuya, deja de hacer todo eso. ¿Vale? Aquí, por otro lado, tienes la indulgencia, que te dice que seas considerado contigo mismo y con los demás. Es decir, no te exijas tanto. No te juzgues. Deja de pensar que todo lo que sucede es culpa tuya. Aquí te llega el conocimiento cósmico. Esto quiere decir de que vas a cambiar tu forma de pensar. Esto no lo vas a hacer de un día para otro, pero vas a empezar a ser consciente de ello. Ser muy estrictos con uno mismo o con los demás no va a mejorar en nada lo que estás haciendo o lo que hagas en tu vida. A veces la vida te plantea situaciones y lo mejor a veces, en vez de ser extremadamente estricto, es juzgarte duramente por lo que sucede, por lo que hay, no va a solucionar esa situación.
A veces es observar lo que está sucediendo sin involucrarte en exceso en lo que está sucediendo. Y intentar siempre solucionar las cosas desde la indulgencia, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo puedo solucionar? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Pero desde un estado de calma, no de estrés, no de pensar que si tú no lo solucionas no lo va a solucionar nadie, de no pensar que si tú no hubieras hecho cierta cosa o cierta otra, eso no se hubiera dado. A ver, la vida siempre te va a estar poniendo pruebas, siempre. El hecho de que seas más duro o menos duro no van a ser mejores resultados. A veces cuando uno se atempera un poco y le quita quizás a veces ese exceso de importancia que se está dando a todo, pues a veces es mucho más fácil ver las soluciones. Muchas veces, normalmente, vaya, las cosas que la vida se nos plantea nunca hay entre la vida y la muerte. Solo es cuestión de aprender a no hacer más grave un problema de lo que realmente es. Esto es, por eso te aparece aquí el conocimiento, y es como que tienes que aprender a ver las cosas de otra manera, de ser más loable contigo y ser más loable con los demás. A veces las cosas suceden y a veces nadie ha tenido la culpa. Solo vienen para que tú aprendas. Aquí te sale el juego que te está diciendo de que aprendas a divertirte. De que dejes de tomarte las cosas con tanta seriedad, con tanta rigidez. Que aprendas y que bajes un poco esa tensión en tu vida y que aprendas a disfrutar, que aprendas a vivir, que seas indulgente sobre todo contigo mismo. Este nuevo nacer es como que tú tienes la oportunidad de cambiar, de ver las cosas con más naturalidad. Te llega un nuevo conocimiento, una nueva forma de ver el mundo. Pero también te recuerdo de que no dejes que nadie te juzgue. Hay un dicho que se dice, no juzgues y no serás juzgado. Pues no consientas que nadie te juzgue, pero tú tampoco juzgues a nadie. Porque la vida a veces se presenta así y no siempre somos responsables de lo que sucede. Es un poco lo que te están diciendo, como para que un paso de evolución, Esto no es como una reprimenda en absoluto, sino como diciéndote, aprende a disfrutar de la vida. Porque estás viviendo muy rígidamente, no te estás dando ese tiempo y la vida te pasará. Y luego ya no habrá un mirar atrás. Entonces, disfruta de la vida. Sí que hay que hacer frente a lo que se viene, pero se puede hacer frente de muchas maneras. Y tomar las cosas con calma, coger lo que viene, observarlo y ver qué solución hay
pero sin ese juzgar continuamente de si tú no hubieras hecho esto, esto no hubiera sucedido, si yo no lo hubiera hecho, tampoco hubiera sucedido. Eso hay que dejarlo atrás. La vida es un colegio donde se viene a aprender, donde se viene a evolucionar, y la mejor manera de aprender y de evolucionar es amándote a ti mismo, siendo indulgente. Así que sal, vive, disfruta, que ya la vida te seguirá poniendo sus pequeñas trabas para que sigas aprendiendo. Esto es como un dicho que escuché y leí hace mucho tiempo, que es un monje que cuando te caes, levántate, sacude y sigue adelante. Ríete de ti mismo y sigue adelante. Pues esto es un poco así. Observa los problemas, busca un poquito lo que es la solución desde la calma, desde la tranquilidad, que seguro que te van a venir muchas más soluciones, porque cuando uno está rígido es mucho más difícil ver las soluciones a los problemas. Me alegro mucho por estas cartas, porque en realidad lo que te está haciendo es abriéndote un mundo nuevo y dándote ese empujoncito que necesitas para vivir. Para vivir desde la alegría. Vamos a ver qué tal lo tiene Rata de Tierra en Sol, Luna y Ascendente. Ahora ya empezamos con los elementos, que ya sabéis que pueden ser muy diferentes de unos a otros. Bueno, vamos a por ello. A ver qué tal le sale a Rata. Bueno, pues es lo que te estaba diciendo. Ahí viene. Te sale el juego otra vez de nuevo. Empieza a quitarte esa rigidez de tu vida. Empieza a disfrutar de la vida. Mira cómo ella mira hacia el futuro. Es un nuevo concepto de vida, una nueva forma de ver las cosas. Mira cómo te sale el sol, como que luego las cosas te funcionan mucho mejor, como que todo te viene mejor a la vida, como que ya no te vas a encontrar tantas trabas. Y te vienen los búhos, que siempre son buenas noticias. Es como que se te abre la vida, como que sales de estar siempre preocupado, siempre pendiente de todo lo que sucede, ¿no? Pues cuando tú te relajas, cuando tú empiezas a disfrutar de la vida, cuando empiezas a quitar ese tipo de carga, mira cómo te lo están confirmando aquí, en este caso se lo están diciendo a tierra, que disfrutes un poco de la vida, que mires cara al futuro. ¿Ves cómo las cosas se te solucionan? ¿Ves cómo las cosas se arreglan? ¿Cómo te llegarán buenas noticias? Esto puede ser que, por ejemplo, si tenéis algún tipo de juicio pendiente, pues te va a venir favorable. Si habíais echado, por ejemplo, algún tipo de ayuda económica, pues para una beca, para estudiar, cualquier cosa de este tipo, pues te está diciendo de que las noticias que te van a llegar son positivas. Relájate. Cuanto más se relaja uno, eso no quiere decir que no seas responsable. No confundamos la responsabilidad con la rigidez. Una persona puede ser responsable mirando las cosas con calma. Así que bueno, en este caso lo que es Rata de Tierra, es una semana, bueno, más que una semana es un tiempo, porque las energías no duran una semana, sino que duran un tiempo, de buenas noticias. Sobre todo lo que tenga que ver con papeles legales. A lo mejor habéis echado una estancia o estáis arreglando papeles para viajar a otro sitio, o cualquier tipo de papel que tenga que ver con papeles legales, te viene muy bien.
¿Mm? Incluso aquellos que son contratos, ¿eh? Los contratos, recordad que también son papeles legales, por lo tanto, os puede llegar propuestas y contratos. Pero recordad que son para positivo, tienes el sol, pero relájate, deja que fluya. ¿Mm? Deja que eso venga por sí solo. No, no estés continuamente llamando o continuamente preocupado por esa situación. ¿Mm? Vamos a ver qué es lo que le dicen a Rata de Metal en Sol, Luna y Ascendente para Rata de Metal. En Sol, Luna y Ascendente. Aquellos que estéis de vacaciones en este momento, pues disfrutar de ellas. Olvidaros durante el tiempo de vacaciones. Cuando lleguéis ya será otro tiempo, ¿vale? Aprender a disfrutar de estos momentos. No os preocupéis tan en exceso con todo, ¿vale? Es vuestro momento de descanso. Vamos a ver qué tal lo tiene Rata de Metal. Mira, aquí os están hablando de un viaje. Algunos de vosotros tenéis proyectado un viaje. Este viaje os va a salir muy bien. Es un viaje de placer. Otros vais a, digamos, hacer este viaje como buscando sabiduría. Quizás os veáis que estáis planteando iros a estudiar fuera. Fuera de, pues, posiblemente fuera del país incluso. Pero va a ser positivo ese viaje, ¿eh? Os va a traer cosas muy positivas. Sobre todo vais a aprender mucho, os trae mucho conocimiento. A lo mejor este viaje también puede haber sido porque estabais interesados en conocer algún país en concreto o alguna cultura. Os hacía mucha ilusión, muchas ganas de descubrir ese lugar nuevo, ver cómo viven. Vale, pues en este sentido, este viaje os va a salir muy bien. También todos aquellos que tengáis, como os ha salido también antes en tierra, todos aquellos que tengáis papeles legales, eh, os va a salir todo muy positivo. Si tenéis algún juicio entre manos, si habéis puesto algún tipo de denuncia por robo, por cualquier situación, digamos que eso va a llegar a buen puerto, ¿eh? Va a saliros muy bien. Noticias de nacimientos cerca de vuestro entorno, a nivel familiar o de amistades. Bueno, pues vais a tener noticias de nacimientos. Otros vais a comenzar nuevos estudios, cursos. Todo lo que hagáis ahora en esta época, en este nivel de estudios, os va a ir muy bien porque os va a hacer que, digamos, mejor, vais a prosperar mucho. Económicamente os va a traer economía. Puede que estos estudios que vayáis a hacer os sirva para cambiar de trabajo, donde vais a cobrar mucho más o incluso dentro de la empresa, subir de categoría. Pero sí que vais a tener que hacer unos estudios o por lo menos unos cursos, como si te tuvieras que preparar, porque sí que a lo mejor vais a tener que pasar algún tipo de corte. Pero en realidad Rata de Metal lo tiene muy bien, tiene unas energías muy positivas ahora mismo. Vamos a ver qué tal lo tiene Rata de Fuego. En Sol, Luna y Ascendente para Rata de Fuego.
Bueno, pues un tiempo de muchísima suerte. Aquí tienes la suerte debajo del juicio, todo lo que sea a nivel judicial, todo lo que sea a nivel de papeles legales, muy positivo. Contratos, oferta de contratos muy positivas. Os van a llegar ahora en este tiempo. Vais a tener noticias de nacimientos, pero también de embarazos. Supongo que son embarazos deseados, ya que sale junto con la carta del éxito y de la suerte. Bueno, pues un ciclo lunar de mucha suerte para Rata en Fuego. Vamos a ver qué tal lo tiene en Rata de Agua. El Sol, Luna y Ascendente para Rata de Agua. Bueno, pues para Rata de Agua, aquí también les aparece nuevos contratos, contratos que quizás todavía no están, pero que van a llegar en un tiempo próximo, un tiempo muy cercano, no está muy lejos este tipo de contratos. ¿Algunos de vosotros estáis pensando en viajar o estáis programando ya un viaje? Todavía no lo habéis empezado, digamos que se lo estáis programando. Aquí tenéis el tiempo. No parece que quizás para dentro de 15 días, un mes, más o menos, pero sí que estáis haciendo ya los trámites. A ver, disfrutar si estáis de vacaciones, porque tenéis algunos de vosotros pensamientos de volver a estudiar en un tiempo relativamente corto, quizás, pues, digamos, depende en qué lugar estés viviendo, pues cuando empiece otra vez el colegio, los estudios, cara a septiembre. Así que ahora mismo, vale que ya tenéis eso proyectado, déjalo ahí porque ya no puedes hacer gran cosa si ya lo has solicitado e intenta disfrutar, intenta relajarte, ese tiempo ya llegará. Pero ahora es momento de no pensar tanto, no le des tantas vueltas. Si ya has echado la solicitud, si ya has cogido plaza o si ya has decidido hacer esos nuevos estudios, pues ya lo tienes decidido, déjalo ahí aparcado. No porque lo tengas 24 horas en la cabeza lo vas a hacer antes. Disfruta, relájate, tómate este tiempo, que luego el año será muy largo. Vamos a ver cómo lo tiene Rata de Madera. En Sol, Luna y Ascendente para Rata de Madera. En Sol, Luna y Ascendente. Bueno, pues me alegro mucho por Rata, porque le salen contratos, nuevos trabajos y la verdad, muy bien. Muchos de vosotros vais a estar o con un trabajo nuevo o con un contrato dentro de la misma empresa. Como que si os suben de categoría, pues claro, ese contrato que tenéis ahora no os sirve, os tienen que poner ese aumento de categoría. Sí que se ve ese movimiento, no ahora, Mirar que tenéis el tiempo otra vez de por medio, Así que vienen contratos de trabajo ya cara a septiembre. Aunque ahora tú lo estés pensando, quizás estás pensando en presentarte a un puesto superior. Pero sí que vais a tener, por ejemplo, algunos, no todos,
pero algunos sí que vais a tener que hacer como un pequeño examen, presentarte algún tipo de corte que ponga la empresa para decidir con quién se queda. Sí que os vais a tener que presentar a algo así, pero tómatelo con calma, porque no va a ser en este mes, ni en el mes de agosto tampoco. Esto se está programando, se está proyectando cara a septiembre. Para aquellos que ahora en este momento estéis de vacaciones. Bueno, pues os decreto mucha suerte y mucha sabiduría y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.